La diócesis de San Cristóbal de las Casas, diversas parroquias de Morelia y otros estados del país, grupos de estudiantes dentro de la Iglesia Católica y también la publicación de la Arquidiócesis de México desde la fe, destacaron la labor pastoral del padre Marcelo Pérez, ultimado el domingo 20 de octubre al salir de misa y exigieron un alto a la violencia a los tres niveles de gobierno. El martes 22 de octubre tuvo lugar el sepelio multitudinario para despedir al padre Marcelo Pérez, de origen tzotzil, y durante esta ceremonia el obispo Raúl Vera dio un mensaje de paz, pero también de exigencia a las autoridades. Al finalizar la misa, el ataúd fue llevado a la tumba y en medio del llanto de familiares y amigos fue sepultado. Al despedirse de ellos, uno de sus hermanos, de los hermanos del sacerdote Marcelo Pérez, gritó: que Dios bendiga a los que lo mataron. Y bueno, pues el comunicado de prensa que está circulando desde el 21 de octubre en redes sociales y que nosotros retomamos para este video, exige, y no por primera vez de parte de la Iglesia Católica, que el gobierno federal actúe de manera contundente contra la violencia que azota al país y en particular que dé protección a los sacerdotes que se encuentran realizando su ministerio entre las comunidades más desprotegidas. La diócesis de San Cristóbal exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno varias cosas. Una, el urgente desarme, desmantelamiento y desarticulación inmediata de los grupos criminales que imperan en la entidad y sus redes aliadas nacionales e internacionales interesadas en el despojo y control territorial. También un alto total a la violencia desbordada en nuestro estado, fruto de la impunidad, la complicidad, la corrupción, negación y minimización de los fatales hechos que día con día viven nuestros pueblos, especialmente las comunidades de Chico Muselo, frontera Comoloa, Panteló y las regiones de la Sierra y la Frailesca. Asimismo, demandó el esclarecimiento del cruel asesinato del presbítero Marcelo Pérez Pérez, ejecutado el 20 de octubre al terminar la misa matutina en el barrio de Custitali, y que se haga justicia hasta llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales, evitando acusaciones ligeras para evitar la presión social. En un comunicado, como les he dicho, señaló que el homicidio del presbítero originario del municipio de San Andrés Larráinzar sucedió en un contexto que como diócesis nosotros señalamos desde el año 2020 en la carta pastoral Caminemos Juntos a la Luz del Señor, cuando se incrementó la descomposición social con situaciones de violencia por la presencia de grupos delincuenciales y la permisividad de las autoridades mediante redes de corrupción. Y destacó que aún sabiendo que peligraba su vida, nuestro hermano Marcelo vivió una profunda fe en Dios y un gran amor a los pueblos que le hizo llegar hasta las últimas consecuencias, sellando con su sangre su compromiso hasta dar la vida. Todo el servicio pastoral que desempeñó le llevó a sufrir un largo periodo de amenazas, persecuciones, hostigamientos, calumnias, difamaciones e incluso una orden de aprehensión infundada que pusieron en riesgo su integridad, llegando al punto de arrebatarle la vida. Este documento está firmado por los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, el vicario de Justicia y Paz de la zona, Miguel Ángel Montoya y Moreno, la canciller María Reyes Arias Arao, y en este documento agradecieron al padre Marcelo su vida, su opción, su entrega, su valentía y su convicción en la construcción de la paz, en el seguimiento de Jesús hacia la cruz y la resurrección. También exigieron el cese a la criminalización y persecución de sacerdotes, misioneros, misioneras, hermanos laicos y laicas, defensores y defensoras de derechos humanos comprometidos por la paz con justicia y dignidad en el servicio pastoral fuera y dentro de nuestra diócesis de San Cristóbal.
En la página de Facebook de la Diócesis de San Cristóbal se publicaron diversos mensajes también provenientes de otras jurisdicciones de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los obispos de la provincia de Puebla, que agrupa a las diócesis de Puebla, Tlaxcala, Tehuacán y Oaxaca de León, dijeron lo siguiente: expresamos nuestras más sinceras condolencias a los fieles de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y a ustedes, hermanos obispos, por la sensible pérdida del presbítero Marcelo Pérez Pérez. Lamentamos que el padre Marcelo, un profeta de nuestro tiempo y defensor de los derechos de los pobres, los indígenas y los desprotegidos, haya sido cobardemente asesinado, sumándose al número cada vez más creciente de actos de violencia en nuestro país. Por su parte, la arquidiócesis de Morelia señaló lo siguiente: sabemos que el padre Marcelo es un sacerdote comprometido con la paz de los pueblos originarios, que siempre estuvo acompañando a las víctimas de la violencia sin comprometerse en causas de política partidista. Su lucha siempre fue por los valores del reino de Dios. Reprobamos como iglesia diocesana todo acto de violencia, especialmente cuando se trata de un sacerdote comprometido en favor de su pueblo. Y bueno, pues al respecto, en medios de comunicación se informó de la supuesta detención ya del presunto autor material del asesinato de Marcelo Pérez. Esto se informó desde el martes 22 de octubre y hoy se informó del inicio de su proceso. El martes 22 de octubre, Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, anunció a través de sus redes sociales la detención del presunto autor material del homicidio del padre Marcelo Pérez. Mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia, dijo, quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del padre Marcelo, y esto fue todo lo que dijo el gobernador. Sin embargo, fuentes extraoficiales le dijeron al diario El Universal que la Fiscalía de Alto Impacto detuvo en San Cristóbal de las Casas a un trabajador del mercadito que se conoce como Scrappy, quien de inmediato fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Y justamente hace unas horas, este 24 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que se vinculó a proceso a Edgar N. como presunto autor material del homicidio de Marcelo Pérez Pérez, un acto que, bueno, pues ha dolido mucho en Chiapas y en todo el país y en toda la feligresía de la Iglesia Católica. Según la información de la Fiscalía, tras presentar pruebas ante un juez de control, se determinó vincular a proceso a Edgar N., acusado de homicidio calificado. Se le impusieron medidas cautelares de prisión preventiva justificada. Se le ha otorgado a la Fiscalía un plazo de 3 meses para que realice la investigación complementaria. Recordemos que este ataque tuvo lugar a las 8 de la mañana del domingo 20 de octubre, cuando un hombre alcanzó al sacerdote al salir de misa disparándole desde una esquina, esto a pocos pasos de la iglesia donde había oficiado la liturgia. Marcelo Pérez, indígena tzotzil, dice esta nota, no solamente era un líder espiritual, sino también un firme defensor de los derechos de su comunidad, quien intentó mediar ante la violencia del CEO que azota la región. En este contexto, la Fiscalía reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y de llevar a la justicia a los responsables. Y bueno, respecto a las exigencias de detener la violencia, la publicación de la Arquidiócesis de México desde la Fe publicó también en Facebook y en su publicación impresa, así como su sitio web, 6 exigencias que dirigió al gobierno federal y a las autoridades estatales. La primera, investigación exhaustiva para aclarar este terrible hecho. Segunda exigencia, implementación de medidas efectivas para garantizar la seguridad de los sacerdotes.
3, que se redoblen los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que afligen a Chiapas y a todo México. 4, alto total a la violencia en Chiapas, fruto de la impunidad y la corrupción. 5, desarme, desmantelamiento y desarticulación de grupos criminales. Y 6, cese a la criminalización y persecución de religiosos y activistas. Pues de acuerdo con datos recientes, son ya 155 los religiosos que han sido asesinados en actos relacionados con el CEO en la última década. Se recordará que el último caso, bueno, uno de los últimos casos más sonados fue el de los 2 sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en el norte del país y ante cuya muerte el expresidente Andrés Manuel López Obrador se mostró insensible, grosero, miserable, y cuando la Iglesia Católica exigió un alto a la violencia, López Obrador les dijo que estaban apergollados por la oligarquía. Al menos la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se trata de un lamentable hecho, pero tenemos que estar muy vigilantes para ver qué tanto va cambiando la actitud de Claudia Sheinbaum ante la Iglesia Católica, si le sale lo autoritaria, que es lo más probable, si empieza a ofender, que también es muy probable, así como ha ofendido al Poder Judicial, y se va a ir descarrilando y al rato la vamos a ver justificando toda clase de atrocidades. Eso es lo que nosotros consideramos. Esperemos que nos equivocamos.